Muy bien. El siguiente problema, el 3110, dice lo siguiente: un inductor de radio. Antes de de los radios digitales y de todo eso, ¿verdad? Los radios de circuitos analógicos, pues utilizaban un inductor o un capacitor, ¿verdad? Para, en la parte de la recepción de la señal de la emisora, ¿verdad? Qué sé yo, 104.7, 95.5, megahercios, todo eso son frecuencias de señales, ¿verdad? Entonces, para poder captar esas señales, pues se necesitaba un inductor, bueno, que dentro del circuito, ¿verdad? Recepción de la señal, pues hubiera un sistema de inductores, un sistema de capacitores. La perilla lo que hacía era cambiar la inductancia en el inductor o la capacitancia en el capacitor. Y cambiando eso, pues entonces se podía obtener la señal. Para eso, pues se necesita conocer el concepto de resonancia en circuitos eléctricos. Esto pues se ve más adelante. Pero era necesario. Entonces, la perilla lo que hacía era cambiar eso, la capacitancia o la inductancia, ¿verdad? Y de tal manera, pues, que el circuito se ajustaba, entraba en resonancia con la señal que venía y entonces, pues, podíamos escucharla. Entonces, se decía que la amplitud de la corriente a través de un inductor de 0,450 milihenrios sea de 2,6 miliamperios cuando a través del inductor se aplica un voltaje sinusoidal con amplitud de 12 voltios. ¿Cuál es la frecuencia que se requiere para eso? Entonces, este problema es bastante sencillo. Fíjense que nos dan la inductancia, ¿verdad? Nos dan la corriente, la amplitud de la corriente, y nos dan la amplitud de voltaje a través del inductor. Okay, entonces, ¿cuál es la frecuencia, verdad? No la frecuencia angular, la frecuencia. Entonces, pues, veamos el problema. Entonces, el problema, pues, sí, lo que tenemos es prácticamente que utilizar la definición de la amplitud de voltaje. Okay, donde la amplitud de voltaje es la corriente por la reactancia inductiva. La reactancia inductiva, pues, es frecuencia angular por la inductancia, pero la frecuencia angular es 2pi por frecuencia. Entonces, juntamos todo eso y nos queda que, pues, la amplitud de voltaje en el inductor es la corriente por 2pi frecuencia por la inductancia. Despejamos y tenemos 1,63 por 10 a la 6 hercios o 1,63 megahercios. ¿Ok? Obviamente, pues lo que buscamos es que estas frecuencias, ¿verdad?, sean más altas para que se ajusten con la frecuencia de la señal que viene. ¿Ok? Entonces, en el momento que se ajustan, se entran en resonancia, pues hay una señal eléctrica, una corriente, que es la que pues nosotros vamos a leer, es la que lleva la información de la señal. ¿Ok? Pero bueno, esto sería el 3110. Como ven, es un problema muy sencillo, pero que sirve para hablar de estos conceptos.